Vamos a dar oportunidad a que algunos más se conectan. Mientras tanto, yo hago aquí un pequeño ajuste para iniciar nuestra sesión de esta noche. Qué bueno que nos acompañan, que están ya aquí listos. Muy bien. Muy bien. Bien, pues vamos a dar inicio esta noche a nuestra sesión. Solamente ayúdenme para ver si al menos ven mi foto ahí, ya que no puedo verme así en vivo, pero si pueden ver mi foto, alguien que me Sí, indique. está su foto muy sonriente. Eso, perfecto, gracias Vivi, excelente. Bien, esta noche va a estar poderoso lo que vamos a compartir con ustedes. Quiero nuevamente comenzar nuevamente esta noche compartiendo. Vamos a ver nuevamente, vamos a hablar nuevamente de perspectiva. Voy a continuar en este coaching de esta noche, capacitando, inspirándote para que tú puedas vivir en la perspectiva que te va a permitir tomar provecho de la gracia, porque la vida cristiana no consiste en que nosotros hagamos algo para que Dios haga algo, sino consiste en que identifiquemos y reconozcamos lo que ya ha sido hecho para que nosotros podamos vivir de esta manera en el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Así que hoy vamos a estar ministrando para desatar el cumplimiento profético en tu vida. He estado hablando, terminé de hablar de una serie a la que le llamé Sanidad Extrema, en donde hemos estado durante estas semanas hablando de sanidad en nuestra identidad, sanando nuestra identidad para vivir en todo el potencial de la grandeza de Dios. Esta es una de las series porque comencé a predicar en una serie de conferencias a las que le llamé Extreme 2021, donde estamos identificando nuestro llamado a vivir en todo el potencial de la grandeza de la vida cristiana. Y aquí en Sanidad Extrema lo que hemos venido viendo es cómo el Señor viene sanando nuestra identidad para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que ha sido hecho en Cristo Jesús para manifestar la grandeza de Dios. Así que venimos sanando nuestra identidad a través de la presencia y la palabra de Dios. Por eso veíamos el caso de José, donde veníamos viendo cómo cómo en la vida de José vemos algo asombroso, cómo fue desatado el cumplimiento profético en su vida. Y cómo en Génesis 45 él al final nos lo muestra, cómo él entendió el plan de Dios para su vida y por tanto todo lo que sufrió, todo el dolor que fue causado por su propia familia, por sus propios hermanos,
no destruyó el plan de Dios para su vida, sino que todo lo que se hizo en contra de él le llevó finalmente a vivir un cumplimiento profético. Así que por eso a través del caso de José nosotros podemos entender la perspectiva de Dios y desatar el cumplimiento profético para nuestra vida. Ok, entonces vamos a ir ahora, vamos a retomar nuestro estudio de el libro de los Efesios y vamos a ir ahí. Me gustó que Estelita compartió ahí un comentario de su lectura. Y no sé cómo les fue a ustedes, no sé cómo te fue a ti, si pudiste tomar provecho, disfrutar de este estudio del libro de los Efesios, pero precisamente vamos a entender la perspectiva, la manera en que Dios ve nuestra vida, lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús. Y esta carta a los Efesios está considerada como la carta más importante, junto con el libro de Romanos, que el apóstol Pablo en su ministerio escribió a los creyentes. Esta carta a los Efesios, está considerada como un tratado de la vida cristiana, pero yo me refiero a esta carta de los Efesios como la exposición de la grandeza de la vida cristiana. Y quiero que veas aquí la carta a los Efesios, quiero que la veas como un espejo, como si esta carta, esto que dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, fuera como un espejo. No sé, en sus pantallas, veo un rayón aquí en mi pantalla. ¿Ustedes también están viendo un rayón? Sí, también se ve, pastor. Ah, ok. Ok, déjenme ver. No entiendo qué habrá pasado, pero permítanme un momento. Es que sí nos va a distraer de la lectura. Sí está rayado. A ver, creo que ya se quitó. Muy bien, ahora sí. Muy bien, así que quiero que veas lo que ahorita vamos a leer y vamos a enseñar en Efesios como un espejo, donde tú puedes ver tu vida en una perspectiva de la forma en que Dios lo ve. Porque Dios quiere que veamos nuestra vida y nuestro llamado personal y como iglesia de esta manera a través de esta exposición, de esta presentación de esta carta a los Efesios. Sabemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en prisión cuando él estaba en Roma. Se estima que fue escrita ahí en el año 63-64. Pablo moriría en el año 64 como mártir bajo el imperio de Nerón. Él llegó a la iglesia de Éfeso en su segundo viaje misionero alrededor del año 48 al 51, como lo relata Hechos 15:36 al 18:22. Fue el último lugar al cual Pablo, donde cerró su segundo viaje misionero, y después regresa a Éfeso, donde permaneció 3 años, en el año 54-57, y fue ahí, por ejemplo, desde Éfeso le escribió la primera carta a los Corintios, que fue una de las primeras cartas del apóstol Pablo después de Gálatas. Pero esta carta que vemos aquí fue escrita por Pablo en Roma cuando estaba en prisión. Y esta carta nos va a hablar de 3 principios que nos hablan del plan eterno de Dios para la vida de cada discípulo de Jesús y para su iglesia. Aquí en 3 aspectos nos expone en qué consiste la grandeza de la vida cristiana, porque cuando comenzamos a vivir una relación personal con Dios, Él nos eleva este plan y este propósito que tiene para hacernos vivir en su grandeza. Estos 3 principios
los vamos a identificar a lo largo de toda la carta de los Efesios, así que yo les encargo y les recomiendo que estén leyendo toda la semana, diario, un capítulo de esta carta a los Efesios en estas semanas, porque vas a encontrar un entendimiento impresionante. Así que el primer principio se llama sentar, identificar que nuestro llamado es estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. El segundo principio es andar, que es nuestra experiencia en la vida cristiana. Y el tercero es estar firme. Esos son los tres principios que se exponen aquí. Y esta es la forma de descifrar o entender lo que está escrito aquí en la carta a los Efesios. Número 1, sentar. Número 2, aprender a sentarse en la vida cristiana. Número 2, aprender a andar en la vida cristiana. Y número 3, aprender a estar firmes. Así que observen cómo nos dice aquí entonces Efesios 1, verso 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús, gracias sea a vosotros y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Así que podemos ver aquí que el apóstol Pablo está escribiendo y le llama a la iglesia, a los santos, dice que están en Éfeso. Dicen algunos que la palabra Éfeso en algunos manuscritos antiguos no estaba, no aparecía. Si alguien pudiera apagar su micrófono, estamos ahí escuchando ruiditos. Si nos pueden todos apoyar, sobre todo si tienes alguna comunicación en tu casa, apagar el micrófono. Ok, la palabra Éfeso no está en algunos manuscritos antiguos y a algunos les hace creer que en realidad esta carta no estaba dirigida solo a los discípulos en la iglesia de Éfeso, sino a todas las congregaciones en aquel tiempo, y por tanto un mensaje dirigido a todas las generaciones de discípulos desde entonces hasta el día de hoy. Así que podemos decir que esto está escrito para todos los que estamos en Querétaro y en San Juan del Río. ¿Cómo ven? Dice: ya los fieles en Cristo Jesús. Así que identifica nuestro llamado como santos. Dice que somos santos, que ese es nuestro estatus. Ya no somos pecadores, somos santos, separados y apartados por Dios a través de la sangre de Jesús para vivir una vida nueva y abundante. Y por tanto Él nos llama fieles, ¿no? Porque la palabra fe, pistis, viene de la misma palabra que dice fieles. Así que alguien fiel es alguien que vive en la fe de Cristo, alguien que ha puesto toda su confianza en Cristo Jesús. Es así como el Señor nos ve, como sus santos y sus fieles en Cristo. Y entonces cuando dice gracia y paz, está hablando de dos aspectos muy importantes. Por un lado, refiriéndose a la gracia que necesitaban los que no son judíos, los gentiles, y paz para los que son judíos, el shalom de Dios en el hebreo. Pero también la gracia nos lleva a la paz, porque cuando nosotros recibimos a Jesús y entendemos quién es Jesús y le conocemos, es entonces que nosotros sabemos que Dios nos ha perdonado a través del sacrificio de Jesús. Recibimos, por tanto, este regalo que Él nos da y eso nos hace nacer a una nueva vida. Entonces, esta gracia nos lleva a la paz. Esta gracia nos lleva a la paz, que es lo que en Romanos 5 nos habla, cuando nos dice, justificados pues por Dios, cuando escribe de esa manera en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Aquí tú puedes ver en este saludo cómo Pablo está expresando la voluntad de Dios, que nosotros vivamos sabiendo que hemos sido justificados por medio de la fe. Hemos sido hechos justos no por nuestras obras, no por lo que somos en este mundo, hemos sido hechos justos por medio de nuestra fe en Jesucristo, y esto hace que nosotros tengamos paz con Dios. Entonces, hay que considerar que nuevamente alguien por ahí tiene su micrófono. A ver, permítanme tantito. Déjenme ver si vamos a tener que... A ver. Ok, creo que ya me ayudaron. Gracias. Entonces dice aquí, por tanto, que Dios quiere que vivamos entendiendo este llamado a vivir en la gracia y la paz. Y recuerden que la paz en el hebreo se refiere al shalom, a bienestar completo, bienestar total.
Así que finalmente la gracia nos lleva no solo a tener paz con Dios, a estar reconciliados, a vivir en el amor de Dios, sino disfrutar de la herencia, disfrutar de todo el bien, de todo lo bueno que es Dios, porque esa paz que nos da reconciliación y nos une a Dios como un padre, nos hace disfrutar como hijos. ¡Wow! Nos hace disfrutar como hijos. Esto es maravilloso. ¿Ok? Nos hace disfrutar de todo lo que ya se hizo para que nosotros podamos vivir con abundancia, vivir una vida nueva y abundante. Bien, entonces dice ahora, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice. Bendito, dice, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y tú vas a ver que aquí, a partir de este versículo 3, todo lo que dice, el Señor nos está llevando a la cima, a lo más alto de la vida cristiana, para que veamos ahora y abramos nuestros ojos y tengamos esta perspectiva de lo que Dios ya hizo y el lugar que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y todo por eso está escrito en tiempo pasado, algo ya hecho. Entonces, dice, bendito sea el Dios y Padre, el cual nos ha bendecido. Comienza alabando a Dios. Este bendito sea está diciendo, alabamos a Dios por su bondad, por su grandeza, por su poder. Así es como comienza, bendiciéndole por cuanto dice, Él ya nos ha bendecido. Y a partir de aquí, todo lo que está escrito, está escrito de forma que entendamos que ya ha sido hecho. No es algo que Dios va a hacer ahora. No es algo que Dios va a hacer en medio de nuestra necesidad o en medio de nuestra aflicción. A él algo se le va a ocurrir. No. Aquí dice que ya todo ha sido hecho para que nosotros seamos bendecidos. Ya todo ha sido hecho para que nosotros seamos bendecidos. ¿De acuerdo? Así que a esto nos referimos precisamente, o a esto me refiero cuando yo les explico en qué consiste la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en hacer que Dios haga algo. La vida cristiana no consiste en hacer que Dios haga algo o hacer que Dios actúe, sino en entender, en renovar nuestra mente para entender lo que Él ya hizo y que nos ha dado por medio de la gracia de Cristo Jesús. Él ha creado una nueva realidad para que nosotros vivamos empoderados, no sometidos, no subordinados a la realidad de este mundo, sino para que vivamos empoderados por encima y sobre lo que está pasando en este mundo. ¡Wow! Esto está poderoso, es maravilloso. La vida cristiana no consiste en hacer que Dios haga algo o hacer que Dios actúe, sino consiste en renovar nuestro entendimiento. Aquí hay un espejo que nos dice, yo ya te bendije con toda bendición espiritual. Tú estás bendecido con toda bendición espiritual. Entonces nos está diciendo que identifiquemos que primeramente lo que requerimos es, lo primero que necesitamos es identificar la riqueza de la bendición espiritual. ¿Sí están ahí conmigo? ¿Alguien me puede ayudar? Porque recibí una notificación. Sí, pastor. Sí, pastor. Ok, gracias, perfecto. Muy bien, entonces qué maravilloso. Quiero que veas este espejo. Este es el espejo de la palabra de Dios que te dice quién tú eres y lo que tú tienes. De acuerdo a quién tú eres, Dios dice todo lo que tú tienes. Y quiere que veas que primeramente hemos sido bendecidos con una bendición espiritual. Tú dirías, ay Señor, ¿no me podrías bendecir con un carro nuevo? Eso está muy bien. ¿No me podrías bendecir con una casa, con un viaje de vacaciones de ensueño? ¿No me podrías bendecir con un esposo? ¿Alguien se emociona con eso? ¿Alguien podría decir, no me podrías bendecir con una esposa? ¡Wow! ¿No me podrías bendecir con un gran negocio? Claro que sí. ¿No me podrías bendecir y hacerme rico y millonario? Bueno, quiero que sepas que todo lo que tú anhelas y deseas, ya lo vas a recibir si primero recibes la bendición espiritual. Entonces, cuando nos habla de la bendición espiritual, es todo el bien que Dios hizo
para que podamos estar unidos a Él y recibir todo lo que se hizo para hacernos vivir una vida abundante. ¡Wow! Entonces, para que vivamos en esta abundancia, necesitamos primeramente vivir en la bendición espiritual que ya se nos dio. Dice que en los lugares celestiales, esta bendición está en Cristo. Toda bendición está en Cristo. Y primeramente, Él nos bendice espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho nacer de nuevo. Yo no puedo vivir como hijo amado de Dios y su heredero si primero no nazco de nuevo. Yo no puedo recibir todo el bien de Dios, todo lo bueno que Dios quiere hacer para mí, si primero no me reconcilio con Dios y vengo a ser hecho justo y digno. Esta es la bendición espiritual. El Señor a través de Cristo ya nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha perdonado y por tanto nos ha hecho ser suyos, somos suyos. Esta es la bendición espiritual en Cristo. Él nos hizo suyos, nos hizo justos. A través de sacrificio en esa cruz nos hizo justos. ¡Wow! Y por tanto nos ha hecho dignos de todo el bien que Dios ha preparado para nosotros. Ella nos ha dado sanidad, está hecha la sanidad, los milagros están hechos, la prosperidad, la abundancia está hecha para nosotros. Por eso dice ahí 2 Corintios 8:9, ya saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia que siendo rico se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos. Dice que ya fuimos enriquecidos, hablando de las cosas materiales, hablando de finanzas. Entonces quiero que veas por qué es que todo lo que tú anhelas, todo lo que tú necesitas y deseas en este mundo es legítimo. Es legítimo anhelar un carro nuevo, es legítimo querer tener una casa propia, es legítimo querer tener un gran negocio, es legítimo querer tener el hombre perfecto que Dios tiene para ti, la mujer perfecta de tus sueños que Dios tiene para ti, para nuestros jóvenes. Papás, díganle a los jóvenes que ya el Señor ya los bendijo con la persona que tiene para sus vidas. Él tiene un plan para sus vidas. Ahora habría que preguntarse si con la persona con la que están esa es, porque muchos no saben y lo ignoran o no quieren saberlo. Pero la verdad es que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y de esta manera ahora podemos nosotros tener acceso. Esta bendición espiritual es el código para tener acceso a la riqueza, a todas las riquezas de su gracia. Esto es increíble, wow. De verdad estoy emocionado. Entonces, observa, ya de aquí te voy a mencionar alrededor de 10 cosas que Dios dice que ya hizo y que tienes que identificar aquí en el texto. Los que han estado leyendo, estudiando Efesios, tienes que leer con mucha más atención y cuidado para identificar todo esto. Y date cuenta que dice que ya te bendijo, ya nos bendijo, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todo lo que, la bendición que necesitamos recibir, ya nos la dio. Ya nos la dio. Entonces, cuando oramos, ¿qué es lo que sucede? Cuando oramos, ¿qué sucede? ¿Qué estamos haciendo cuando oramos? ¿Le estamos pidiendo algo que ya hizo? ¿Que haga algo que ya hizo? Orar no es pedirle que haga algo que ya hizo. Orar consiste con fe en tomar y apropiarnos y adueñarnos de lo que Él ya hizo. ¡Wow! Está padrísimo esto. Así que si tú cambias tu perspectiva, vas a orar con fe. Si tú cambias tu perspectiva, vas a dejar de acercarte a Dios como mendigo, como mendigo cristiano, como mendigo cristiano. No eres mendigo cristiano, somos hijos del rey, eres su princesa, eres su príncipe, eres su hijo amado, el heredero de su reino, de todo lo que a él le pertenece. Eso eres tú, este es el espejo de Dios, esto es lo que dice que se hizo en ti y se hizo para ti. Y tú no puedes vivir por debajo de esta expectativa, tú tienes que vivir de acuerdo a esta expectativa. ¿Cómo vamos a vivir ahora si nos la creemos? Si creemos lo que nos dice el espejo. Porque comentaba yo hace 2 semanas, qué pena los que se lo perdieron hace 2 semanas,
pero comentaba yo que cuando tú no sabes si estás despeinado, despeinada, si ya se te corrió el maquillaje o si te ves rasurado, tú no sientes cómo te ves. Tienes que verte al espejo, tomas el espejo y ahí te das cuenta que estás bien peinado, que te ves bien, te ves hermosa, te ves preciosa, que te ves guapo, atractivo. Ahí, así es con Dios. ¿Cómo podemos percibir la realidad espiritual? Por medio del espejo de su palabra. Es como vamos a percibir la realidad espiritual por medio del espejo de su palabra. ¿Ok? Es de esa manera y no de otra manera como lo vamos a percibir. Entonces dice, aquí cuando vemos aquí a la palabra, vemos el espejo y aquí es donde vamos a ver, cómo me veo, cómo soy yo realmente, quién soy yo realmente, cómo me veo en ese espejo es quien yo soy. Así que aquí nos habla en el verso 4 que Él ya nos escogió para que fuésemos, dice aquí, según nos escogió nos escogió en Él. Esto está poderoso, nos escogió en Él, en Cristo. Y tú vas a ver que todo el tiempo en el Nuevo Testamento, en estas cartas, Dios nos habla de nuestra vida en Cristo. Él nos habla de nuestra vida en Cristo porque quiere que nos quede muy claro que no es fuera de Cristo. No es de acuerdo a lo que hemos sido en este mundo, que Él nos escogió. Bueno, pues. No es de acuerdo a lo que no es, es fuera, no es, nuestra. Sergio, no se te oye, se te corta. Se está cortando. ¿Ahí me escuchan mejor? Hola, hola. Bien, voy a continuar. Sí, de pronto aquí tengo problema con la conexión, pero voy a tratar de continuar. Gracias por mencionarlo. Ok, entonces decíamos que es en Cristo, en Él, porque tenemos que identificar que Él no nos escogió por lo que éramos o por lo que hemos hecho, sino en Cristo, ¿de acuerdo? Por causa o por medio de Cristo es que Él nos escogió. Él escogió a toda la humanidad, ¿eh? Él escogió a todos, a los que no creen, a los que lo rechazan. Él los ha escogido, a todos nos ha escogido. La diferencia es que no todos han respondido a su elección. Él nos eligió en Cristo, pero no todos han creído y han respondido. Esa es la única diferencia. Es decir, los que no han respondido a este llamado, pues están perdiendo en este mundo. No están disfrutando de una vida nueva y abundante. Entonces, es en Cristo. ¿De acuerdo? No fuera de Cristo, sino Él nos escogió, dice, en Él, desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Fíjate qué interesante, cuando dice para que fuésemos santos y sin mancha, no es, muchos a veces cuando leen esto se sienten mal y dicen, ay, es que yo no soy santo y sin mancha, yo tengo mucha cola que me pisen, o la verdad todo el tiempo fallo, o a lo mejor en la iglesia me ven de una manera y yo en mi casa soy de otra manera. Déjame aclararte, aquí está diciendo que hemos sido destinados, para que fuésemos. Está hablando de que hemos sido predestinados y destinados, que desde antes de nacer Él ya nos había destinado para que seamos santos. Es decir, ser santo no es el resultado de cómo nos hemos comportado. Ser santo es entender que ya lo somos por causa de la justicia que tenemos en Cristo. Y por tanto, en Cristo estamos sin mancha delante de Él. Esto concuerda con lo que dice que Él nos presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa. Dice que maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Dice, y dice que se entregó por ella para presentársela a sí mismo. Por eso dice delante de Él. Él ha hecho el trabajo necesario para que nosotros seamos presentados delante de Él como santos y sin mancha. Esto habla de que somos justos. No hay mancha en nosotros. Pero cuando ahora sí que cuando te manchas, Dios dice, no te manches.
Pero si te manchas, si nos manchamos por nuestros errores o pecados o debilidades, lo único que tenemos que hacer es confesarlo, como dice Primera de Juan 1:9, porque el sacrificio de Jesús tiene muchísimo más poder que nuestros propios pecados, que nos avergüenzan o que nos hacen sentir culpables. Así es como tenemos que vivir, sabiendo que no tenemos mancha. Y si nos manchamos, si nos manchamos, lo único que tenemos que hacer es ir y tomar la sangre preciosa de Jesús, que nos limpia de todo pecado y nos lava de toda maldad. Él ha hecho lo necesario para que siempre estemos delante de Él, irreprensibles, sin ninguna reproche. Dice que esto es en amor, así que no es en base a nuestras obras, es en amor, es por cuanto Él nos ama que esto es posible. Su amor lo ha hecho posible y dice que hemos sido predestinados, así que está poderoso aquí. Entonces nos dice, otra vez en tiempo pasado, ya fuimos predestinados para ser adoptados, ya fuimos adoptados como hijos suyos, ya lo fuimos, está hecho. Dice que nos hizo aceptos, verso 6, verso 8, que nos hizo sobreabundar. Verso 8 dice, aquí dice más adelantito, que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Ya lo hizo, ya nos hizo sobreabundar en toda inteligencia y sabiduría. Él ya nos dio a conocer, por tanto, lo que Él se había propuesto, ya lo dio a conocer, lo que Él se había propuesto hacer en nosotros. Que en el verso 10 dice que ya ha sido hecho para que venga un cumplimiento de los tiempos, para que sea, que las cosas sean resueltas al final de los tiempos y que nosotros tengamos toda la eternidad para vivir y disfrutar de Dios. Así que estamos viviendo en la recta final del arrebatamiento. Este es el último tiempo y Dios está a punto de cumplir todo lo que Él tiene preparado para darnos la dicha inmensa de vivir en otro tiempo, en otra dimensión, no aquí en este mundo destructivo, lleno de aflicción, de dolor. Miren lo que estamos viviendo en este último año, durante todo este tiempo de pandemia y lo que sigue ocurriendo en el mundo en que vivimos. Véanlo, ya el Señor quiere cumplir los tiempos, que venga ese cumplimiento de esa dispensación, del cumplimiento de los tiempos para que Él resuelva todo lo que tenía que resolverse en Cristo. Entonces está hablando de eso. Verso 11 habla de que tuvimos herencia, ya tenemos herencia dada a nosotros, tuvimos herencia. Dice, a fin de que seamos, dice ahí en el verso 12, que es a fin de que seamos, o sea, habla de un propósito ya cumplido, que Él va a cumplir. Y que ya cumplió. En el verso 13 dice, ahora nos dice algo poderoso. En el verso 13 nos dice que, dice, en el cual, dice, ustedes, habiendo creído, dice el verso 13, prefiero esta versión, dice, permítanme tantito, dice, en el verso 13 nos dice, a ver, hablando de este evangelio que nos da a conocer todo esto, que es tan maravilloso, que nos da una perspectiva de nuestra vida aquí en este mundo muy distinta a la que tenemos. Dice en el verso 3, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjate, habla en tiempo pasado, habiendo oído la palabra de verdad, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, qué poderoso está diciendo esto. Fíjate, Dios tiene una elección y Él tiene un plan eterno para hacernos vivir en su grandeza, pero somos responsables. Aquí dice que aquellos que habiendo oído y creyeron son los que estarán viviendo de acuerdo a este plan y este propósito. No solo los que alguna vez creyeron, sino los que siguen creyendo porque creyeron. Porque muchos se han alejado, muchos no están viviendo la vida en Cristo. Y aún hay personas que aún viniendo a la iglesia no están viviendo la vida en Cristo. Entonces, mientras no vivamos nuestra vida en Cristo y la vivamos humanamente, carnalmente, pues estaremos, por tanto, sufriendo pérdida. Y por tanto, somos responsables, porque muchos siguen culpando a Dios de lo que han visto, de lo que les ha pasado. Entonces quiero que veas que aquí ya no se trata de que Dios sea el culpable o no haga nada.
Se trata de que nosotros somos responsables de vivir de acuerdo a esta perspectiva, de acuerdo a quienes verdaderamente somos para Dios en Cristo. Porque dice, habiendo oído y habiendo creído, fueron sellados. Aquí cuando habla del sello, habla de propiedad. Es decir, los que han creído y recibieron a Jesús, ahora son propiedad y fueron sellados. Pero también dice que este sello es con el Espíritu Santo, Él nos ha sellado. Entonces, habla de propiedad y habla de una marca que por tanto nos identifica en nuestro corazón. Hemos sido marcados, tenemos la vida nueva, tenemos a Cristo en nuestro corazón y este es un sello que indica que le pertenecemos a Dios. Entonces tú en este momento puedes estar confiado y seguro, a ver, mi vida le pertenece a Dios, Dios no está distraído, Él todo el tiempo está sobre ti. Todo lo que te pasa, lo que podemos estar viviendo en este momento, aquí Dios ya lo tiene fríamente calculado y se va a encargar de que aún todo aquello que puede hacerte daño y aún destruirte, Él va a hacer que sea transformado para nuestro bien, como dice esa canción, esa alabanza. ¿De acuerdo? Así que entonces dice que también este sello, este espíritu que nos fue dado de la promesa, nos fue prometido que al recibir a Jesús naceríamos de nuevo porque Él vendría a habitar a través de su espíritu. El Espíritu Santo manifiesta a Cristo en nuestro corazón y dice que este espíritu son las arras de nuestra herencia, un pago inicial, un anticipo de todo lo que se nos va a dar, dice hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, desde que yo nací de nuevo y tengo al Espíritu Santo, tengo derecho legal a la herencia hasta que acabe por recibirlo todo. ¿Qué es todo? Es cuando nosotros venga el Señor en el arrebatamiento y seamos transformados en un cuerpo de gloria. Por eso dice, hasta la redención de la posesión adquirida, porque ella nos redimió. La parte que no ha sido redimida es nuestro cuerpo todavía no ha sido rescatado. Nuestro cuerpo sigue siendo un cuerpo mortal y un cuerpo de muerte que nos separa de Dios, porque nuestros sentidos naturales nos impiden, nos incapacitan percibir lo espiritual y la realidad espiritual, porque somos mortales. Seguimos viendo con ojos mortales, oyendo con oídos mortales, y por tanto muchos siguen viviendo la vida en Cristo como si Cristo no hubiera hecho nada. Pero hay una redención finalmente que estará consumando el plan de Dios, y esto se refiere a nuestro cuerpo, que cuando Cristo venga en el arrebatamiento, los que quedemos, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir un cuerpo de gloria, como lo dice Corintios 15, y los muertos en Cristo resucitarán primero para alabanza de su gloria. ¿Lo ves aquí? Dice, para alabanza, dice aquí que esto es para la alabanza de su gloria. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a dejar un momento aquí en pantalla y voy a regresar con ustedes. Creo que ahora sí. Muy bien. Así que aquí tenemos en esta parte el entendimiento. Dios nos está mostrando la perspectiva para que nosotros así vivamos, así veamos nuestra vida. Y entonces la parte que después sí ya esta nos habla de cómo el apóstol Pablo está dando gracias por la fe y el amor que hay en los creyentes, en los discípulos de Éfeso. Y dice que él está orando para que se les dé, y a ellos igual que a nosotros, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Entonces fíjate cómo aquí cambia, ya no está hablando en tiempo pasado, está diciendo que él está orando para que ahora se nos dé hoy, mañana, y se nos siga dando constantemente espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él, dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, dice. Entonces, aquí lo que nos está mostrando es cómo necesitamos nosotros que nuestros ojos sean iluminados, alumbrados por la palabra. La palabra es la luz.
Dice, como dice el salmista, lumbrera es tu palabra a mis caminos. Es la luz que me permite por dónde voy caminando y cómo estoy viviendo. Así que aquí nos está hablando ahora y entra en una parte muy interesante donde nos está hablando de 3 cosas que necesitamos nosotros recibir constantemente a través de este espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Ok? Ahora, voy a ver si, vamos a ver aquí. Recording in progress. Ok.